La biología en la Edad Antigua surgió en el año 3000 a.C. con el surgimiento de la escritura. Hubo 3 grandes filósofos que explicaban a su manera el origen de la vida. Uno de los primeros fue Tales de Mileto, que creía que el origen de la vida era el agua. Igualmente, fundó la escuela jónica de Mileto, los cuales sus discípulos fueron Anaxímenes, el cual creía que el origen de la vida era el aire, y Anaximandro, que creía que el origen de la vida eran los ciclos de energía. Inicia la biología en la Edad Media. Este da inicio en el siglo XV, así como también el rezago de la ciencia. 1125 después de Cristo, se traducen los primeros textos árabes en Europa. 1194 a 1250, Federico de Hohenstaufen dio las primeras pautas de la zoología debido a la caza en esa época, puesto en su libro De Arte Venandi cum Avibus. 1279 a 1326, destaca Mondino de Lucy en anatomía. Así como también en esos años apareció la oposición de la Iglesia como el único conocimiento para esas épocas. Prisciliano creó una de las doctrinas gnósticas y maniqueas. Reclama la oposición de los libros de los discípulos de Jesús. El Renacimiento tuvo su cuna en Italia, y fue ahí donde surgieron los primeros trabajos científicos. En la sección de la biología, en el área clasificada como botánica, se destacaron científicos como Galileo Galilei. Fue el autor de la primera historia natural de América, seguido de este por Francis Bacon. Realizó estudios basándose en la experimentación e introdujo el método cualitativo inductivo, que sirvió para la elaboración de teorías e hipótesis en el siglo XIX. René Descartes complementó el método deductivo en 1637. Por otro lado, los hermanos Jensen inventaron el microscopio a finales del siglo XVI. Gracias a este invento se abrió paso a la biología moderna. Leonardo da Vinci fue el primer investigador de la anatomía humana. Andrés Vesalio basó sus estudios anatómicos en la disección de cadáveres. En esta misma época, el aragonés Miguel Servet descubrió la circulación sanguínea. William Harvey complementó el mecanismo de la circulación sanguínea. El concepto de la biología como un campo único y coherente surgió en el siglo XIX. La teoría de Darwin-Wallace identificó mecanismos del proceso evolutivo. Se basaba principalmente en las siguientes consideraciones. De 1831 a 1836 inició el viaje de Darwin a los Galápagos. En 1860, el patólogo alemán Virchow establece que todas las células tienen su origen en otras persistentes. En 1858, Charles Darwin y Alfred Russel Wallace dieron lectura a la teoría de la evolución de las especies por medio de la selección natural. La edad contemporánea abarca desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Durante el siglo XIX aparecen las disciplinas científicas especializadas como la morfología, la cual tiene lugar en la segunda época de la morfología trascendental. Consta de periodos. La bacteriología. En 1882, Paul Ehrlich descubre la tinción de bacilo de Koch. La embriología, que a partir de 1810 conoce una tensión sin antecedentes gracias a Christian Pander, Karl Ernst Bohr-Bayer y Martin Heinrich Reith. Hacia los 1950 aparece el descubrimiento de la penicilina. Para el siglo XX se produce el redescubrimiento de las leyes de Mendel, así como también el descubrimiento de la insulina. Aparece también el primer microscopio eléctrico y se descubre la estructura de doble hélice del ADN. Actualmente, uno de los grandes avances es el uso de ratones de laboratorio para recrear enfermedades y buscar curas o tratamientos. También está la creación e introducción de biopartes mecánicas para gente que ha perdido una o más extremidades. Así como también se hace la primera clonación con la oveja Dolly en 1996, la cual murió en el 2003 dejando descendencia, lo cual pone a prueba la teoría de que un clon sí puede tener descendientes.